Gracias, pastor. Buenos días, iglesia. Como dijo el pastor, si alguno no me conoce, Omar, mi nombre. Y hoy tengo el agrado, la bendición de compartirles la palabra del Señor. El tema de hoy le puse por título Viviendo en la bendición. Y está inspirado en un trabajo que hacemos diariamente en esta congregación, en el grupo de intercesión. Le hemos puesto por nombre Guardianes. Es tanto, hermanos, es tanto lo que se ve, el sufrimiento que hay en la gente en este tiempo. En realidad no quise ser negativo, porque el mensaje va dirigido a romper las maldiciones. Pero la mejor forma de romper la maldición es entrar en la bendición. Por eso le puse ese título. Pero junto con los guardianes, diariamente se ve tanto sufrimiento que me llevó a investigar un poco, a estudiar esto, y se los comparto en el nombre de Jesús, con la total certeza de que hoy, cuando nos vayamos de este lugar, cada uno de nosotros, no importa cómo vino, va a poder salir con puertas abiertas de par en par a una vida de bendición. Estoy muy agradecido al Señor por el grupo de intercesión que tenemos en la congregación. Es un grupo sólido, entendido, que sabe lo que es, lo que se está haciendo y lo que se está batallando. Y trabajan desde el amor. Y le doy gracias a Dios por pertenecer a ese grupo, por ser parte de ese grupo. Y el título tiene que ver con esto, con ver el sufrimiento que hay en la gente. El texto, uno de los textos que he tomado como base, vamos a leer, por favor, los invito a que leamos Gálatas 3, 13 al 14. Soy partidario de la Biblia escrita, pero tengo muchos textos y no me quiero extender del horario, y es mucho más ágil el aparatito este que buscar aquí. Entonces lo vamos a buscar, voy a usar mucho el teléfono. Gálatas 3, del 13 al 14, dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Lo que nos está diciendo aquí la palabra, esto de maldito todo el que es colgado en un madero, está escrito en la ley, en el libro de Deuteronomio. Levítico. Lo que nos está diciendo el texto es que en la cruz del Calvario hubo un intercambio. Jesús, siendo que Él no tenía ningún tipo de maldad, no había pecado, Él se hizo maldición, recibió la maldición de todos nosotros, a cambio nos dio su bendición.
a cambio de la maldición que él recibió, nosotros fuimos bendecidos. ¿Y de qué maldición hablo? Dios lo hizo todo perfecto. Dios creó el mundo y cada vez que hacía algo, Él decía, y vio Dios que era bueno. Y siguió creando y dijo, Dios, y vio Dios que era bueno. Y siguió y dijo, y vio Dios que era bueno. Creó al hombre, lo puso en el medio de todo eso para que viva en bendición. Pero fue el hombre el que le dio la espalda a Dios. Fue el hombre que a través del pecado y la desobediencia introdujo la maldición al mundo. Entonces, todo lo bueno que Dios había creado se pervirtió a causa del pecado del hombre. La maldición que el hombre merecía llevar por sus actos, Jesús en la cruz del Calvario la recibió Él. Cargó con nuestra maldición, a cambio nos dio la bendición. Nos abrió la puerta a la bendición. Ahora bien, el propósito de Dios es que a través de Cristo, el hombre como género humano, viva en bendición. El problema es que nosotros vemos en la actualidad que aún dentro de los hijos de Dios, muchas veces no se cumple. Yo hoy voy a dar una enseñanza general del tema. Lo que yo les voy a enseñar no significa que si hoy entre nosotros hay alguien con una enfermedad, sí o sí esa enfermedad es una maldición. Es una enseñanza general lo que yo voy a dar. Después el Espíritu Santo será el encargado de tratar con usted para mostrarle si lo que usted está pasando es por una prueba del Señor o es una maldición. Yo he sido comisionado aquí para soltar la semilla. El que cambia las vidas, el que trabaja en nosotros, es el Espíritu Santo. Ni siquiera pude conmigo mismo, hermanos, porque el cambio que cualquiera puede ver en mí, el que me conocía de antes al día de hoy, no fue por mérito mío. Si no pude conmigo mismo, menos voy a meterme en la vida de los demás. Es el Espíritu Santo el que trabaja en la vida de cada uno. Ahora bien, vamos a definir lo que es maldición y lo que es bendición. Y vamos a ir entrando cada vez más fino y profundo en el tema para que nosotros podamos ver, abrir nuestro corazón para que el Señor nos muestre cuál es la realidad de mi vida, para que nosotros, a través del poder del Espíritu Santo, lo que tengamos que cambiar de nuestra vida lo cambiemos, porque Dios quiere que nosotros salgamos de aquí totalmente bendecidos. ¿Qué es una bendición? ¿Qué es una maldición? Ambas cosas, podemos decir la definición rápida y fácil: bendición, decir bien, bien decir, es hablar bien. Por lo tanto, maldecir es hablar mal, mal decir. Ahora, las dos cosas son un instrumento de poder espiritual. Las dos cosas son un instrumento de poder espiritual. Nosotros tenemos que ser conscientes que por sobre lo que se ve hay un mundo que no se ve, pero es más real de lo que nosotros pensamos. Es el mundo espiritual. Hay un mundo espiritual que se mueve a nuestro alrededor y se maneja con bendiciones y maldiciones. Por supuesto, las bendiciones vienen de parte de Dios, las maldiciones no. Tenemos un enemigo que es el diablo, que dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente buscando a quien devorar.
Ahora, la pregunta que me he hecho un montón de veces y que tal vez muchos de ustedes se la han hecho. Si somos hijos de Dios, si decimos que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, ¿es posible que un hijo de Dios esté sometido a una maldición? Lo vamos a ver en el transcurso del tema. Tienen características las bendiciones y las maldiciones. Una de las características que se pueden transmitir de manera de generación en generación. Tanto la bendición como la maldición se pueden transmitir de generación en generación. Por eso es tan importante lo que nosotros hacemos hoy, porque no solamente afecta mi vida, sino que también afecta la vida de mis generaciones futuras. En esto es importante, es fundamental, hermanos, desechar, sacar de nuestra vida todo egoísmo, porque no tenemos que vivir pensando en nosotros solamente, sino en lo que dejamos después. Es fundamental tomar conciencia de que tenemos, esto me mostró el Señor, tenemos algo maravilloso en nuestras manos. ¿Saben qué? Nosotros en nuestras vidas podemos haber recibido de nuestros antepasados una maldición. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que a través nuestro podemos vencer esa maldición y transformarla en bendición para nuestras generaciones futuras. ¿Cómo es esto? Miren, no me gusta ponerme de ejemplo, pero tengo que decir esto porque no solamente les estoy hablando de algo que leí y creo, sino que también les estoy hablando de algo que pude experimentar en mi propia vida. Mi abuelo murió alcohólico y fumador. Mi padre murió alcohólico y fumador. Pero nadie se imagina lo que yo viví. Yo a mi papá lo admiraba. Admiraba lo malo que él hacía. Se sentaban, tomaban todo tipo de bebida, no le hacían asco a nada, hablando mal y pronto. Pero se sentaban en una cervecería y ocupaban 2 mesas, porque competían a ver quién tomaba más. Entonces, tomaban un vaso de cerveza, lo daban vuelta y lo ponían en la mesa. Llenaban las 2 mesas. Y yo los admiraba, porque se levantaban y salían caminando derecho, que yo no lo podía creer cómo hacían. Lo he visto con mis propios ojos. Mi padre no se podía levantar de la cama a la mañana, con los ojos cerrados, tanteaba la mesa de luz, sacaba la botella de whisky y lo primero que hacía era tomar un trago de whisky para poder levantarse. A los 2 les gustaba mucho la pesca. Mi padre tenía una cabaña en la unión del río Amores, en el norte de Santa Fe, con un brazo del Paraná. Pasábamos ahí 3, 4 días. Cuando se iban ellos, la playa, que era mantenida por un isleño, quedaba sembrada de botellas de todo tipo y color. Eso era mi familia. A los 11 años, a mí me sacaron totalmente borracho de una escuela, de un almuerzo que había organizado la cooperadora de la escuela. Y no era de asombrarse, si yo admiraba lo que ellos hacían.
estaba en el mismo camino, en el vagón de atrás. A los 15 años conocí al Señor. A los 15 años yo fumaba como una caldera y bebía. Y no tenía que esconderme porque mi padre me proveía. A los 15 años conocí al Señor. Cuando yo conocí al Señor, hermanos, no había el conocimiento que tenemos hoy. Nadie me hizo restauración. Nadie me hizo liberación. Pero yo creí que en Cristo todas las cosas eran hechas nuevas. No necesité restauración ni liberación. Cuando yo me di cuenta, entraba a un lugar y el olor del cigarrillo me hacía mal. No podía fumar, no podía. La bebida, no me di cuenta en el momento que la dejé, pero la dejé. ¿Y saben lo maravilloso de esto? Siempre, estuve 6 años de novio, para que sepan. Me casé con la mujer de mi vida y siempre oré para que mis hijos no sufrieran lo que yo había pasado. Cuando me casé, yo no sabía que iba a tener 5 hijos, pero ninguno de mis hijos ni bebe ni fuma. ¿Saben por qué? Porque se cortó la maldición. La maldición que venía de generación en generación, por gloria de Dios, se cortó. Y mis hijos, ninguno de ellos, ni fuma ni bebe. Para la gloria de Dios. Cuando yo era joven, tenía unos lentes así gruesos. Una de las cosas que le dije al Señor, sin saber que iba a tener 5 hijos, Señor, yo no quiero que mis hijos saquen mis ojos. Ninguno de mis hijos usa lentes. Yo tampoco. Maldiciones que se cortan, que se rompen. Lo que te vengo a decir hoy es que es cierto. Dios no falla. Mi único digamos, factor de autoridad en esta mañana es la palabra de Dios. No te estoy diciendo ninguna otra cosa. La palabra de Dios dice todo lo que yo te estoy transmitiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque, hermanos, así como hubo cosas que vencí fácilmente, sin que me diera cuenta, lo de los lentes fue algo maravilloso, hermanos, porque un día vine de trabajar cansado porque había trabajado en un taxi 36 horas seguidas y me saqué los lentes, cansado, las cosas que uno hace cansado, puse los lentes arriba de la cama y me senté arriba. Después de haber orado un montón de veces para que Dios me sanara la vista, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo iba a las campañas donde se oraba por sanidad y cuando el orador decía, sáquese los lentes, yo me sacaba los lentes. Y después me daba vergüenza porque me los tenía que volver a poner. Pero esa vez me senté arriba de los lentes y los rompí. Cuando fui al oculista, el oculista me dijo, bueno, a ver, lee acá. Y leí todo. Y el hombre me dice, no, pero no sé para qué vino porque usted no necesita lentes. Y yo le dije, doctor, hace 30 y pico de años que uso lentes, no me va a venir a decir que no necesito lentes. A ver, léelo de nuevo. Y se lo leí de nuevo. Y estaba sano. Y la maldición se rompió. Entonces, de la misma forma que yo puedo decir, esas cosas pasaron en mi vida, hay otras que me costaron una barbaridad. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos sometidos a cosas? Por ejemplo, le voy a abrir un poco mi corazón. La parte económica en mi vida fue un trauma. El pastor lo sabe porque un día vine acá y le dije, no sé qué hacer conmigo. Y me dijo,
anotame en este papel cuáles son tus deudas. Y para mí era toda una tragedia. Y empecé a anotar, yo decía, dame un rollo de papel higiénico que es más largo. Y el pastor miró y dijo, esto nada más. Con eso solo me cambió totalmente la mirada. Para mí, la situación económica siempre fue una tragedia. ¿Por qué como hijos de Dios a veces lidiamos con cosas que la palabra de Dios dice que no están preparadas para nosotros? No están preparadas para nosotros. ¿Y por qué las sobrellevamos? Bueno, vamos a leer en la palabra de Dios cosas que nos van a clarificar. Les pasé algunos textos a los chicos ahí. Vamos a leer qué dice Dios al respecto. Y si en la medida que vamos leyendo, usted siente que hay cosas en usted que son un llamado de atención, de acuerdo a lo que leemos, nadie acá está para juzgar a nadie, porque somos todos hijos de Dios y somos todos seres humanos, tenemos defectos. Nadie esté pensando, ay, eso le viene justo a fulano o a mengano, porque Dios es un Dios personal. Y lo que Dios quiere no es juzgarte para condenarte. Si Dios nos muestra en nuestras vidas algo que está mal, no es para condenarnos, es para que lo cambiemos, para que después vivamos mejor. Entonces, vamos a leer la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 28. El verso 15. Palabra de Dios. Uno de los motivos por los cuales los hijos de Dios podemos caer en maldición. Lo que estoy diciendo le puede parecer duro, pero disculpen, vamos a cambiar el texto, después vamos a volver a Deuteronomio. Vamos a leer en Romanos 15:4. Romanos 15:4, disculpen la desprolijidad, pero es importante que leamos esto antes. Son dos cosas que vamos a leer. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes, Romanos es la primera carta que está después de los evangelios. Es la primera carta que se escribe a los gentiles. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿a qué se refería el apóstol con escrituras? A lo que estaba escrito en ese momento, que era la palabra de Dios de ese momento, era la Torá, los profetas, los salmos. Dice, tengan consolación. Y ahora vamos a leer Gálatas 5 y el 1 y el 4. Miren esto, para que uno pueda llegar a entender si como hijo de Dios
puedo estar sufriendo las consecuencias de alguna maldición. Dice así: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estén otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pasamos al 4, porque acá Pablo le habla a los Gálatas, básicamente les está hablando de la circuncisión. Si alguien se quiere circuncidar, después lo atendemos en el fondo, pero no me interesa. Entonces vamos a obviar esa parte y vamos al verso 4 que dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Qué quiere decir acá? Si le das la espalda a Cristo, te caes de la gracia. Es muy lindo decir que estamos en la era de la gracia. Cuando decimos que estamos en la época de la gracia, hablamos desde Cristo en adelante. Desde Cristo para atrás es la época de la ley. Ellos estaban bajo la ley. Ahora de Cristo en adelante estamos en la época de la gracia. Pero ¿qué pasa? La gracia no es una línea de tiempo. Yo al comienzo pensé que de Cristo para acá estamos en la gracia. No es así. Para estar en la gracia tenemos que estar en Cristo. Si no estamos en Cristo, nos caemos de la gracia. El pueblo judío, Cristo ya vino, pero el pueblo judío, como no lo reconoció, hay un remanente mínimo que lo reconoció, el remanente mínimo que lo reconoció está en la gracia. Los que no lo reconocieron siguen bajo la ley, por más que Cristo estuvo acá. Con los cristianos nos pasa lo mismo. Si nosotros estamos en Cristo, lo dice el texto, ¿quieren que lo volvamos a leer? Dice: estad firmes pues el 1 en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. De Cristo se desligaron. Los que por la ley se justifican, de la gracia se cayeron. Quiere decir que si yo le doy la espalda a Cristo, entro de vuelta en la ley. Me caigo de la gracia. Y si me caigo de la gracia, este texto, ¿saben cómo es? Es muy similar a decir, por ejemplo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nos gusta decirlo, pero no todos moran bajo la sombra del... Hay que habitar al abrigo del Altísimo. En esto nos pasa lo mismo. ¿Queremos estar bajo la gracia? Hay que estar en Cristo. Si no estás en Cristo, te caes de la gracia. Y cuando nos caemos de la gracia, quedamos a expensas de nuestro enemigo el diablo, que dice la palabra de Dios que anda buscando como león rugiente a ver a quién va a devorar. En Cristo somos nueva criatura, en Cristo. Si estoy en Cristo, soy nueva criatura. Si no estoy en Cristo, caigo de la gracia. ¿Qué pasa conmigo cuando me caigo de la gracia? Le abro la puerta a las maldiciones para que me lleguen. Yo soy nueva criatura, pero si me caigo de la gracia, le estoy abriendo la puerta al enemigo para que me toque. Entonces, maldiciones que vienen de generación en generación, que a mí no me tendrían que llegar, me llegan. ¿Por qué? Porque tengo puertas abiertas. ¿Cuáles son las puertas que como hijo de Dios le puedo abrir al diablo? Entonces ahora vamos a volver a Deuteronomio capítulo 28. Deuteronomio 28.
Vamos al verso 15, porque Deuteronomio tiene 14, que hablan de la bendición, y tiene 54 que hablan de la maldición. Yo los primeros 15 que hablan de bendición los obvié, y no es porque haya venido negativos, hermano, porque en realidad mi enfoque en esta mañana es ir y romper las maldiciones. Por eso no hablo de las bendiciones, porque creo que ninguno de nosotros pretende romper alguna bendición. ¿Amén? Entonces me puntualizo, me enfoco en las maldiciones. Y el 15 dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Cuál es el primer error que como hijos de Dios podemos cometer? No escuchar la voz de Dios. Hacer oído sordo a la voz de Dios. Sobre todo, que dice: si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir. Quiere decir que hay una intencionalidad en no querer escuchar la voz de Dios. Porque si la escucho, tengo que obedecer. Entonces prefiero no escuchar. Hay una intencionalidad. Ese es el primer motivo con el cual, como hijos de Dios, le abrimos la puerta al diablo para que nos ataque. Vamos a otro. Dentro de las maldiciones, ahí mismo es larga la lista. Cuando entramos les dije que son 54 textos que hablan de maldición. El origen es no escuchar la voz de Dios, pero habla de humillación, de sequía o esterilidad, de enfermedades. Es increíble la cantidad de enfermedades que cita Deuteronomio. Pobreza o fracaso, derrota. Dice que vamos a ser cola y no cabeza, cuando entre las bendiciones, si escuchamos la voz de Dios, Él nos promete ser cabeza y no cola, pero acá se da todo lo contrario. Si no escucho, paso a ser cola y no cabeza. Y si le preguntamos a Dios qué significa ser cabeza y qué significa ser cola, la cabeza es la que piensa, es la que va al frente, la que dirige. En cambio la cola es la que se va arrastrando y no quiero saber más. Pero la verdad es que es lo totalmente opuesto a las bendiciones. Y la última es que vas a estar entre las maldiciones, vas a estar debajo y no arriba. Ahora, dijimos, vamos a ir soltando textos de la palabra de Dios que hablan de por qué nosotros podemos caer en maldición. Abramos el corazón, porque Dios quiere trabajar con nosotros, pero si nosotros cerramos nuestro corazón, Él no va a entrar por la fuerza. Él quiere bendecirte, Él quiere sanarnos, Él quiere restaurarnos, Él quiere que pasemos a un nuevo estadio, pero tenemos que tener un buen corazón. Vamos a leer Éxodo 20, 3 y 5. Todos estos son motivos por los cuales un hijo de Dios puede caer en maldición. Éxodo 20, 3 y 5. Se van a dar cuenta enseguida. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás ninguna imagen
ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación que me aborrecen. ¿De qué está hablando? Idolatría. Idolatría. ¿Saben que el pueblo de Israel, uno de los pecados principales que los llevó a estar fuera de la gracia, del amor de Dios, fue la idolatría? Y la idolatría, hermanos, es algo terrible y que está entre nosotros. Este pueblo, ahí afuera, es idólatra por naturaleza. Y cuando nosotros hablamos de idolatría, se nos hace la mente de que pensamos en una estatua, en una estampita, pero idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Un auto puede ser para mí un Dios. Cuando yo pongo mi auto por sobre Dios, mi auto se transforma en un Dios. Un jugador de fútbol, Messi, es un Dios. Para todo este mundo es un Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos permitir que lo que es un Dios para el mundo se meta dentro de la iglesia, de nuestra vida? No podemos permitir, porque son puertas que se le abre al enemigo para que después nosotros seamos atacados. A través de esas cosas, nosotros le abrimos la puerta al enemigo para que nos ataque. Y muchas veces se traduce el ataque del enemigo, se traduce en cosas que nos pasan. Un accidente. Está bien, cualquiera tiene un accidente, pero cuando es una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, ¿qué está pasando? Hay algo que no está bien. No es algo casual. Se traduce en la idolatría. Maldiciones con las cuales nosotros les abrimos las puertas. Otra. Efesios 6, del 1 al 3. Efesios, me gusta leerlo, es lo mismo que se lee en la ley, pero yo lo leo de Efesios. ¿Saben por qué? Lo leo de Efesios para no entrar en este asunto de que, no, si está en el Nuevo Testamento es del Nuevo Pacto. Si está en el Antiguo Testamento, es del Viejo Pacto y no es para nosotros. Bueno, esto está en el Nuevo y está en el Viejo. Está en todos lados. Entonces, no le podemos esquivar. La palabra de Dios dice, en Efesios 6, del 1 al 3, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Es un mandamiento el que viene con promesa, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Jóvenes, el Señor les está hablando. No tomen como que es un hombre el que les está diciendo. Es el Señor. Cuando yo era joven, me ofendí con Dios. ¿Saben por qué? Porque leí en la palabra de Dios que decía que la necedad está ligada al corazón del joven. Y yo dije, no, eso no es para mí, Señor. Como yo, necio, yo, por favor, yo me la sabía toda, entonces necio todos los otros, pero yo no. Yo sé lo que es la juventud porque la pasé. Y cuando uno es joven parece que se las sabe todas. Y todo lo que se enseña es para el de al lado, pero no es para nosotros. Y creemos que estamos exentos, que a nosotros no nos va a pasar, que le va a pasar al otro, pero a mí no. Entonces nos hablan de que ser desobedientes y no honrar trae maldición, pero eso le va a pasar al otro, a mí no.
Y después, cuando estamos pasando por circunstancias, ¿sabe qué es lo más normal que pasa? Nos enojamos con Dios. ¿Por qué si tengo tantas promesas sobre mi vida, no se me cumple ninguna? Y me enojo con Dios. Y no soy capaz de ponerme a analizar mi propia vida y por qué me pasa lo que me pasa. Jóvenes, están a tiempo. Todo lo que se está soltando es para que lo analicemos. Yo lo dije desde el comienzo, acá nadie está para juzgar al de al lado. Nadie piense esto le viene bien al otro. Dios es alguien que trata de manera personal con cada uno. La palabra es para vos, es para mí, no es para el de al lado. En este tiempo, creo que en todos los tiempos habrá sido difícil, pero en este tiempo la maldad se ha incrementado. De tal manera que hay muchos padres que realmente cuesta a que se les obedezca. Dios no te va a juzgar, no te va a condenar si tu padre o tu madre te mandan a hacer un aborto y vos te negás. Dios no te va a condenar por eso. Pero ahí entra lo que es, la palabra de Dios dice, hagamos todo con limpia conciencia. Delante del Señor vos sabés lo que está bien y lo que está mal. Y si por hacerle caso a Dios estás en una desobediencia con alguien como tu papá o tu mamá, Dios no te va a condenar por eso. Pero lo que sí te va a reprender Dios y que le vas a estar abriendo puertas al enemigo es si le faltás el respeto. Olvídate. Por más malo que sea tu papá, por más malo que sea tu mamá, no le podés faltar el respeto. Se le debe respeto, porque es tu papá, porque es tu mamá. Esto, hermanos, hermanas, chicos, chicas, esto es fe. Es fe. La palabra de Dios es para los que creen, porque yo tengo que creer que más allá de lo que sea mi papá y mi mamá, si yo le hago caso a Dios, Dios me va a bendecir. Entonces es una cuestión de fe. No hay otra cosa, es una cuestión de fe. Pero les puedo asegurar que Dios cumple su palabra. Él es fiel. El hombre falla, pero Dios es fiel. Entonces yo les animo, jóvenes, hagan todo como para el Señor. Más allá de lo que ven nuestros ojos, ustedes hagan todo para el Señor, porque el galardón viene de lo alto. Amén. Otra. Vamos a Proverbios 17:13. Es otro caso donde podemos estar abriendo puertas al enemigo. 17:13. Dice así: el que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. No traiciones. No traiciones. Son cosas que están escritas para que nosotros las leamos. Lo hemos visto hace un rato. Todo lo que está escrito es para que nosotros aprendamos. No está ahí porque sí. No tenemos que ser traicioneros. Como hijos de Dios, no podemos pagar mal por bien. Ese es un motivo por el cual las personas caen en maldición, porque obran mal. Y además, injustificadamente, porque te hicieron bien. Después dice en Deuteronomio 27, es tremendo lo de Deuteronomio 27, pero si esto yo lo leía cuando tenía 15 años, hubiera dicho, esto no puede ser cierto. Hoy día
es normal. Habla del sexo ilícito. Deuteronomio 27. Pero es tremendo, porque habla, por ejemplo, de tener relaciones con animales. Y cuando yo tenía 15 años era una locura, pero hoy pasa. Habla de tener relaciones, el sexo ilícito, todo lo que esté fuera de tu matrimonio es ilícito. Tu esposa es lo mejor para tu vida y es lo único. Todas las mujeres que pasan por la calle para vos son palmeras. Para las mujeres también, todos los hombres que pasan por la calle son árboles. Porque Jesús no solamente vino para cumplir, sino que le agregó un ingrediente extra. Acá es solamente el que miraba, el que se acostaba, el que concretaba la impureza. Jesús dijo, con tan solo mirarla ya pecaste. Entonces no solamente vino a cumplir, sino que le agregó un tinte más todavía. El sexo ilícito trae maldición. Y así como somos nosotros capaces de llevarle bendición a nuestras generaciones futuras, también soy capaz de llevarle una maldición a mi generación futura. Porque si yo incurro en cualquiera de estas cosas que hemos nombrado, no solamente me estoy haciendo un daño a mí mismo, sino que estoy maldiciendo mi generación. Entonces tengo que tener extremo cuidado. Yo les dije desde el comienzo, una de las cosas fundamentales para no caer en maldición es sacar de nuestra vida el egoísmo, porque ya no vivo para mí, vivo para los que si realmente amo, vivo para ellos. Otro, Génesis 12:3. Miren, esto que vamos a leer, lamentablemente, tenemos que decir que como hijos de Dios, es algo en lo que caemos, es terrible, y que tenemos que tener mucho cuidado. Leamos. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Hermanos, qué manera de hablar de más dentro de la iglesia. La murmuración es algo terrible. Si se juntan dos personas a hablar, nunca aceptes palabras de otro que son palabras para desmerecer, chismes, cuentos. Nunca las aceptes, porque vos mismo, al aceptarla, te estás involucrando en una maldición. Le hace mal al cuerpo de Cristo y le hace mal a tu vida y a toda tu generación, porque estás abriéndole la puerta a una maldición. No solamente si uno lo lee aquí, le está hablando a la parte de Abraham, a todo lo que... Entonces podemos decir que maldecir al pueblo judío, está escrito en la palabra de Dios, maldecir al pueblo judío, Dios dijo, al que bendice mi pueblo lo voy a bendecir, al que lo maldice lo voy a maldecir. Pero acá habla de que directamente entre nosotros, entre unos y otros, no entremos en habladurías, porque es una maldición en nuestra vida. Tengamos cuidado con la lengua, con la boca. La palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y que vamos a comer del fruto de ella. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos. Que nosotros, dentro de nuestra congregación, seamos un factor de bendición. Y si hay algo, si hay alguna conversación que es inapropiada, yo tengo que ser factor de bendición. No me tengo que unir
en las habladurías. Las tengo que cortar. A mí no me vengan con eso. Eso no es de Dios. No tengo que ser parte y las tengo que cortar. ¿Amén? Otra. Estamos llegando al final, no se hagan problema. Jeremías 17 del 5 y 6. Jeremías 17, 5 y 6. Esto es todavía Jeremías está hablando de creer, poner nuestra confianza en el hombre. Así ha dicho Jehová: maldito el hombre, el varón, que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Bueno, después vamos a dejarlo ahí. Confiar en el hombre, ¿saben por qué es una maldición? Porque yo no puedo honrar a dos señores. Si yo confío en el hombre, automáticamente le estoy quitando la confianza a Dios. No hay término medio. Estoy quitándole mi confianza a Dios y la estoy poniendo en un hombre. Eso para Dios es abominación, es maldición. Eso es causa de maldición. Zacarías 5 del 1 al 4. Cuando lo leamos vamos a decir, bueno, claro, es obvio. Zacarías 5 del 1 al 4 dice, escuchen. De nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Hurtar y falsear documentos, testimonios, es causa de maldición. El que robaba, no robe más, lo dijo Pablo. Cuando nosotros llenamos una declaración jurada, no estamos haciéndolo como hijos de Dios que somos. No estamos cumpliendo con el gobierno, estamos cumpliendo con Dios, porque Él es mi Padre Celestial. A Él yo tengo que respetar. Entonces, la palabra de Dios dice, hagan todo como para el Señor. Mi declaración jurada tiene que ser correcta porque soy un hijo de Dios. Y robar, por supuesto, no está en nuestra lista. Eso trae maldición. Otra más. Esta no nos gusta. Malaquías 3, del 8 al 10. Muchos ya saben de qué se trata. Del 8 al 10. 3 del 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Traigan los diezmos al alfolí, ya lo conocemos de memoria. Y no voy a entrar en la discusión de que si es del Antiguo Testamento, que si es del Nuevo Testamento, que si nos corresponde diezmar. Miren, no seamos tacaños con Dios. Punto, se terminó. Si hoy no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia, entonces tendríamos que dar aún más que el diezmo. Nos quedaríamos cortos con el diezmo. No seamos tacaños con Dios, porque trae maldición. La otra, ya para terminar. Gálatas 1, del 8 al 9, 8 y 9. Gálatas 1, 8 y 9. Tremenda palabra, pero que también está escrito para que nosotros la tengamos en cuenta. Gálatas 1, 8 y 9 dice,
Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo, miren, el que está hablando acá es Pablo, el apóstol Pablo, él mismo lo dice, no se saca de la lista, dice, mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica algo diferente, os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema es una palabra que viene del griego que significa abominable, algo que Dios no puede resistir, algo que Dios de ninguna manera puede aceptar, lo tiene lo más lejos posible. Y no está hablando de traer, de predicar el budismo. ¿Sabían? No se refiere a esto, porque el que predica el budismo es alguien que está confundido, pero acá habla de traer un evangelio distinto. Quiere decir que yo no puedo tomar la palabra de Dios para decir lo que a mí se me da la gana. La palabra de Dios habla por sí misma. Cambiar lo que está escrito para dar mi mensaje me hace anatema, me hace abominable. Entonces, tengo una nueva definición de fe. De ninguna manera, por todo lo que dije, de ninguna manera voy a estar contradiciendo lo que dice la palabra de Dios. Imagínense. ¿Saben lo que descubrí que en este caso les quiero transmitir lo que es la fe? La fe es tomar en serio a Dios. Porque si yo tomo en serio a Dios, si yo le creo a Dios, lo voy a tomar en serio. ¿Por qué? Porque me voy a dar cuenta que me está marcando un camino. Si yo soy desobediente, entro en Deuteronomio 28. Prefiero ni escuchar para no saber, entonces hago lo que quiero. No escucho a Dios o escuchándolo soy desobediente, me acabé a todo lo otro. El mundo está plagado de esto. Nosotros no podemos permitir que el mundo nos contagie. Al contrario, hemos sido enviados para que nosotros cambiemos el mundo. Jesús nos dio la autoridad para ser testigos de Él. A los apóstoles les decían, estos que trastornan el mundo. Esos somos nosotros hoy día. No podemos nosotros igualarnos a ellos, sino que tenemos que mostrarles que acá adentro hay algo distinto. Ellos van a creer cuando nosotros seamos uno. ¿Pero uno en qué? Miren, vamos a ponernos de acuerdo, de ahora en adelante salimos todas las... No, ser unos en Él. Así como Él era uno con el Padre, yo tengo que ser uno con Jesús. Si yo me uno a Jesús, Mario se une con Jesús, Dani se une con Jesús, Andrés se une con... Nos empezamos a hacer uno. Pero no en nosotros, en Él. Y a través de eso, dice la palabra de Dios, que el mundo va a creer. Yo en esta mañana suelto esta palabra en el nombre de Jesús para que cada uno de nosotros nos confrontemos y pensemos, ¿algo de lo que se soltó puedo distinguir en mi vida? No es necesario que me lo digas a mí, ni tampoco que se entere el de al lado, pero es fundamental que se lo digas a Dios, porque la palabra de Dios es infalible, siempre se cumple, no falla nunca.
Si alguno de nosotros está sobrellevando alguna situación difícil y esa situación se extiende en el tiempo, vamos a llamarle una enfermedad, que salgo de una y entro en otra, y salgo de esa y vuelvo a caer en otra, y se repite, y hay algo que no está bien. Y la palabra de Dios busca confrontarnos para sanarnos. Si alguno de nosotros está pasando por una situación económica adversa, oigan, yo al comienzo lo dije, hago una enseñanza general. Si alguien está pasando por una situación económica difícil, no piense inmediatamente que está maldecido, porque puede ser una prueba del Señor que estás pasando. Pero el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo te va a mostrar qué está pasando con tu vida. Yo solamente solté la semilla. El Espíritu Santo es el encargado de cambiar nuestras vidas. Él nos muestra cuál es la verdad de mi realidad. Por eso no cierres tu corazón en esta mañana, porque nosotros no tenemos por qué vivir como vive el resto del mundo. Cuando Israel estaba en Egipto, estaba en Gosén, y las plagas no fueron para ellos. Ninguna plaga afectó el pueblo de Israel. La plaga fue para Egipto. Egipto está ahí afuera. Yo no te vengo a decir el evangelio de la prosperidad. No te vengo a dar un evangelio donde todo es color de rosa. Te vengo a decir lo que dice la palabra de Dios. Él se hizo maldición para que nosotros vivamos en bendición. Él busca que mi corazón esté abierto, y si tengo algo que reconocer, no le estoy haciendo un favor a ningún otro, me estoy haciendo un favor a mí. Yo soy el que va a romper esa maldición. En el nombre de Jesús yo te animo, te invito. Hay una vida de bendición que está a disposición de cada uno de nosotros. Esto no significa que no vayamos a tener dificultades. Esto significa que vas a ser victorioso en medio de las dificultades. Esto significa que vos ya no vas a pelear solo esta batalla de la vida. Significa que vas a tener el poder de Dios de tu lado, a tu favor. No tenemos por qué vivir como vive el resto del mundo. Nuestra economía no se rige por un ministro de Economía. ¿Respetamos el gobierno? Por supuesto que lo respetamos. Oramos por el gobierno. Pero mi bendición no viene de una medida que tome el ministro de Economía. Mi bendición viene del cielo. Pero para eso yo tengo que cerrarle todas las puertas que puedo llegar a tener abiertas por donde el enemigo, el diablo, se puede meter en mi vida. Que el Señor nos ilumine, porque esto no es una palabra que se la lleva el viento. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino que cumple el propósito por lo cual es soltada. Entonces, es una cuestión de fe. Yo te animo a que nos pongamos de pie en este momento y busquemos delante del Señor qué puerta en mi vida puede estar abierta, porque hoy la vamos a cerrar. La mejor forma de combatir una maldición es entrar en la bendición de Dios, porque no hay comunión, es imposible, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Donde entra la luz del Señor, no hay lugar para tinieblas. Donde entra la bendición de Dios, no hay lugar para maldición.
Amén. Bueno, te invito a que cierres los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, abro mi corazón ante ti, Señor. El Señor te dice en este momento: he aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Señor, yo te estoy escuchando. Y en el nombre de Jesús, te abro la puerta de mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón. Señor, limpia mi vida. En el nombre de Jesús. Hay un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se va a doblar toda rodilla en los cielos y en la tierra. Ese es el nombre de Jesús. Y todo lo que pidiéremos al Padre en mi nombre yo lo haré, dijo Él. En el nombre de Jesús, Padre, te pido ayuda en esta mañana, porque quiero tener una vida de bendición. Quiero cerrar. Padre, me arrepiento en esta mañana de toda palabra que haya salido de mi boca ofendiendo a alguien. Me arrepiento en el nombre de Jesús y no lo quiero volver a hacer. En el nombre de Jesús, si en algún momento he robado algo, delante tuyo abro mi corazón, me arrepiento, cierro la puerta. Si he falseado alguna declaración, me arrepiento, cierro la puerta. Si he dicho algo inapropiado, me arrepiento, cierro la puerta en el nombre de Jesús. Si he engañado a mi esposa, a mi esposo, en el nombre de Jesús, me arrepiento en esta mañana y cierro la puerta, porque no quiero maldiciones en mi vida. Quiero bendiciones. Quiero ser un factor de bendición para las generaciones que me siguen. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, si hay algo que no está dicho, tú conoces el corazón de cada uno de los presentes. Dios sabe lo que vos estás diciendo en este momento. Dios sabe lo que estás clamando y Él dice: clama a mí y yo te responderé. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, clamamos a ti y declaramos nuestras vidas sanas y libres, porque Jesús dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Somos libres en esta mañana de toda maldición. Declaramos que toda enfermedad en nuestros cuerpos no tiene legalidad. Escuche, hemos sido comprados por precio de sangre. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Nos compró Cristo Jesús a través de su sangre. En el nombre de Jesús declaramos libres y sanos nuestros cuerpos. Que toda maldición de nuestro cuerpo sale, porque no tiene autoridad sobre mí. Para la gloria de nuestro Dios, de nuestro Señor. Y bendecimos, Señor, nuestras generaciones futuras. Bendecimos los que vienen atrás nuestro. Los declaramos libres. Declaramos, Señor, que nuestra vida para ellos va a ser un factor de bendición. Gloria a tu nombre, Señor, por las cosas que hoy estoy venciendo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Saben que otra de las características de la maldición y de la bendición es lo que vamos a hacer ahora. Pueden tomar asiento. Una de las características también que tiene la bendición y la maldición, esto se lo voy a decir para que tengamos cuidado con lo que dejamos entrar a nuestras casas. Tanto las bendiciones como las maldiciones principalmente se transmiten por la palabra, pero también se pueden transmitir a través de objetos. Lo que vamos a hacer ahora es compartir la cena del Señor. Cuando
tomamos el pan y el vino, es algo tangible que lo podemos tocar. Cuando me lo dan y cuando lo recibo, me están dando una bendición y estoy tomando una bendición a través de un objeto, a través de algo tangible. Nosotros sabemos que no es pan, es el cuerpo de Cristo. Sabemos muy bien que no es vino ni jugo, es la sangre del Señor que Él dio por nosotros. Pero es un objeto tangible que lo podemos tocar. Transmite bendición. De la misma manera, hay cosas que transmiten maldiciones. Por ejemplo, regalamos un gordito con cara de simpático porque tenemos que quedar bien con alguien. Estás regalando un Buda. Y eso es maldición para la casa que lo recibe. Una vez escuché un testimonio aquí en nuestra iglesia de una hermana en el Señor que recibió una remera. Y la remera era hermosa, tenía lindos colores, lindo diseño, pero decía algo en inglés. Y a ella se le ocurrió investigar qué decía. Y era una maldición. La tuvo que devolver. Muchas veces lo que nosotros aceptamos transmite maldiciones. Tenemos que ser sabios, entendidos en qué dejamos entrar a nuestras casas. Y tenemos que ser sabios y entendidos nosotros a la hora de regalar algo. Cuidado con lo que estamos regalando. Regalemos bendiciones. Amén.